Ok, tenemos acá entonces un ejercicio número 3, el ejercicio número 3. Dice, a partir de la gráfica, responde las siguientes preguntas. A. Encuentre para qué instante el vehículo está en reposo. B. Encuentre para qué instante el vehículo pasa por el origen. Indique cuál es su rapidez en dicho movimiento, es decir, en ese punto. Y C. Encuentre la rapidez en los siguientes intervalos de tiempo, de 0 a 40, de 40 a 60, de 60 a 80 y de 0 a 90. Para la primera incógnita, nosotros ya sabemos y veníamos trabajando que en una gráfica posición en función del tiempo, aquellos tramos que podemos decir que está en reposo o que se consideran en reposo son los tramos donde la línea se forma de manera recta paralela al eje X. Entonces podemos decir que para la respuesta A estaría en reposo entre el tramo 40 segundos y 60, que es donde permanece acá la línea recta paralela al eje X, como anteriormente lo había mencionado. En la pregunta B, que me dice, encuentre en qué instante el vehículo pasa por el origen, es decir, acá parte y debo ubicar en dónde vuelve a su punto de partida, que sería en el eje X, que para este caso sería a los 70 segundos vuelve a pasar por su punto de origen o su punto de partida. Y nos pide cuál es su rapidez en dicho movimiento. Si hablamos de rapidez, sabemos entonces que sería el valor de la distancia recorrida entre el tiempo. Entonces la rapidez, que es una magnitud escalar, va a estar dada por la distancia recorrida. ¿Dónde vamos a sacar la distancia recorrida? De la suma de todos los tramos que él recorrió. Perfecto. Entonces, entre el tiempo, la distancia que recorre desde el punto de partida a este punto va a ser igual. Entonces, de acá a acá recorrió 10, ¿sí? Acá no recorrió nada porque no se movió, estaba en reposo. Y para llegar a los 70 recorrió 10 más. Entonces la distancia recorrida va a ser 20. Entre el tiempo, que va a ser entonces en este punto, había transcurrido 70 segundos. Entonces la velocidad en ese tramo, en ese punto, es 0,29 metros sobre segundo si hago la división de acá. Ya calculé entonces la parte B, el 1 y el 2. Vamos con la C. Con la C nos piden la rapidez, sigue trabajando la magnitud escalar, es decir, la distancia recorrida, sigue trabajando la rapidez a través de la distancia recorrida o la trayectoria. Entonces, para el primer tramo, que sería de 0 a 40, ¿cuánto es la distancia? De 0 a 40. Recorre una distancia de 10 metros. ¿Sí? Seguimos aplicando la misma ecuación de rapidez que habíamos trabajado anteriormente. Entre el tiempo, que va a ser entonces 40 segundos. Entonces sería 10 entre 40 y eso nos da un valor de 0,25 metros sobre segundo. Entonces en ese intervalo él maneja una velocidad de 0,25. Recuerden que en una gráfica posición-tiempo, la velocidad en cualquier punto que yo tome de este tramo va a permanecer constante porque la velocidad es constante en el movimiento rectilíneo uniforme. Vamos con el segundo tramo, que es de 40 a 60. Hacemos lo mismo. De 40 a 60. Mis niños y mis niñas, nosotros sabemos ya que cuando está una línea recta, automáticamente decimos entonces que esa velocidad en ese punto es 0 porque está en reposo. Sin embargo, vamos a demostrarlo. ¿Cuál es la distancia recorrida? En este punto no se mueve, es decir, no desplaza nada, sería 0. Entre el tiempo, que sería de 40 a 20, pasarían entonces 20 segundos en este intervalo o en este tramo. Y 0 entre 20, 0 metros sobre segundo. Volvemos a verificar que cuando veamos estas características en una gráfica, no hay velocidad en ese punto, no hay desplazamiento, permanece en reposo el objeto. Hacemos lo mismo entonces para el tercer intervalo, que sería de 60 a 80. De 60 a 80, que sería desde este tramo a este tramo, que es toda esta línea recta, tiene un desplazamiento de acá a acá 10 metros y de aquí a acá 10 metros más, es decir que recorrió
20 metros. ¿En cuánto tiempo? De 60 a 80 ha transcurrido 20 segundos. Entonces 20 entre 20, 1 metro sobre segundo. Ya tenemos la velocidad en este tramo. Y hacemos el último intervalo, que sería de 0 a 90. De 0 a 90. Vamos a ver cuánto es la distancia recorrida. Desde que parte, aquí recorre 10, ¿sí? Acá no se mueve. Aquí recorre 10 más, serían 20. Aquí recorre 10 más, serían 20. Más 10 serían 30. Y vuelve a su punto de origen y recorre 10 más, que serían 40. Entonces, la distancia recorrida va a ser 40 y el tiempo es el intervalo completo, que serían 90 segundos. Y esto nos da 0,4 metros sobre segundos. De esta forma podemos ir resolviendo a través de una gráfica ciertas incógnitas que se nos puedan plantear. El cuarto ejercicio que les tengo propuesto, esto es un ejercicio, un video que está en YouTube, que está súper completo. Entonces acá les dejo el link para que también puedan tomarlo como herramienta para explicar un ejercicio, donde explican un ejercicio súper detallado y puedan terminar de entender el contenido. Ya con esto tendríamos finalizando la primera parte de la clase, que sería la explicación de ciertos ejercicios, y quedaría entonces los ejercicios propuestos, que les voy a dejar 2, donde cada uno tiene sus buenas cantidades de incógnita, y cualquier duda que tengan con respecto a este me estarían escribiendo o se ponen en contacto conmigo. De todas maneras, también les voy a dejar acá en la última diapositiva los links de los videos de esta clase, es decir, el resumen completo de la clase ubicado entonces a través de los links. Que tengan un lindo día, cualquier cosa estamos en contacto, un besito y esto es todo por hoy.